Berenice, la miseria es múltiple, la desgracia en la tierra es multiforme, desplegada sobre el vasto horizonte como el arco iris. Sus matices son tan diversos como los matices de este, a la vez que tan distintos y sin embargo tan íntimamente mezclados, desplegada en el amplio horizonte como el arco iris. ¿Cómo ocurre que de la belleza he derivado una forma de desencanto? De la alianza de paz, un símil de dolor. Pero así como en la ética, la maldad es consecuencia del bien, así, en la realidad, de la alegría nace la tristeza. O el recuerdo de la dicha pasada es la angustia de hoy, o las agonías que son tienen su origen en los éxtasis que pudieron haber sido. Mi nombre de pila es Seisius. No mencionaré mi apellido, sin embargo, no hay en este país torres más venerables que las de mi sombría y lúgubre casa señorial. Nuestro linaje ha sido llamado raza de visionarios y en muchos impresionantes detalles, en el carácter de la mansión familiar, en los frescos del salón principal, en las tapicerías de las alcobas, en el cincelado de algunos pilares de la sala de armas, pero sobre todo en la galería de cuadros antiguos, en el estilo de la biblioteca y por último en la muy peculiar naturaleza de los libros. Hay evidencias más que suficientes para justificar esta creencia. Los recuerdos de mis primeros años se relacionan con aquella cámara y con sus volúmenes, de los que no diré más. Allí murió mi madre, allí nací yo. Pero es inútil decir que yo no había vivido antes, que el alma no conoce una existencia anterior. ¿Lo niega usted? No discutiré el asunto. Yo estoy convencido, pero no intento convencer. Sin embargo, hay un recuerdo de formas etéreas, de ojos espirituales y expresivos, de sonidos musicales y tristes. Un recuerdo que no será excluido. Una memoria como una sombra indistinta, variable, indefinida, vacilante. Y como una sombra, además, en la imposibilidad de librarme de ella mientras exista la luz de mi razón. En aquella cámara nací yo, despertándome así de la larga noche de lo que parecía, sin serlo, la nada. Me encontré de repente en las mismas regiones de las hadas, dentro de un palacio de la imaginación, en los salvajes dominios del pensamiento y la erudición monásticos. No es extraño que mirase a mi alrededor con ojos sorprendidos y ardientes, que desperdiciara mi niñez en libros y disipara mi juventud en sueños. Pero sí es raro que, mientras pasaban los años, el apogeo de la madurez me encontrara todavía en la morada de mis padres. Es asombrosa la parálisis que cayó sobre las fuentes de mi vida, asombrosa la forma en que ocurrió una total inversión en el carácter de mis pensamientos más simples. Las realidades del mundo me afectaron como visiones y como visiones únicas, mientras las extrañas ideas del país de los sueños llegaron a ser, a su vez, no la materia de mi existencia cotidiana, sino mi completa y absoluta existencia. Berenice y yo éramos primos y crecimos juntos en la casa de mis antepasados, pero crecimos de modo distinto. Yo, enfermizo, envuelto en la melancolía, ella ágil, graciosa, llena de vida. Suyos eran los paseos por la colina, míos los estudios del claustro. Yo vivía encerrado en mi corazón, entregado apasionadamente en cuerpo y alma a la meditación más intensa y penosa. Ella, vagando sin cuidado por la vida, sin pensar en las sombras del camino, ni en el silencioso vuelo de las horas de alas negras. Berenice, invoco su nombre, Berenice, y de las grises ruinas de mi memoria, mil recuerdos tumultuosos despiertan ante este sonido. Ah, viva parece su imagen ante mí, ahora como en los primeros días de su alegría y de su regocijo. Oh, espléndida y fantástica belleza, sílfide entre las malezas de Arnheim, náyade entre sus fuentes. Y entonces todo es misterio y terror,
y una historia que no se debe contar. La enfermedad, una enfermedad mortal, cayó como el simún sobre su cuerpo, e incluso mientras yo la contemplaba, el espíritu pasó por ella, penetrando en su mente, sus hábitos y su carácter, de la manera más sutil y terrible, perturbó incluso la identidad de una persona. ¡Ah! La fuerza destructora vino y se alejó, y la víctima, ¿dónde estaba? Yo no la conocí, o al menos ya no la reconocía como Berenice. Entre la numerosa serie de enfermedades promovidas por aquella primera y fatal que desencadenó una revolución tan horrible en el ser moral y físico de mi prima, puede mencionarse como la más angustiosa y obstinada en su naturaleza, una especie de epilepsia que con frecuencia terminaba en catalepsia, en un trance muy semejante a la extinción de la vida, del cual solía despertar la mayoría de las veces con un brusco sobresalto. Mientras tanto, mi propia enfermedad, porque me han dicho que no debo llamarle de otro modo, mi propia enfermedad creció rápidamente y al fin asumió un carácter monomaníaco de nueva y extraordinaria especie, ganando en vigor a cada hora y cada momento, y por último tuvo sobre mí el dominio más incomprensible. Esta monomanía, si tengo que llamarla así, consistía en una irritabilidad mórbida, de esas propiedades de la mente que la ciencia psicológica designa como las atentativas. Es más que probable que no sea comprendido, pero temo en realidad que de ninguna manera me sea posible comunicar a la mente del lector general una idea adecuada de aquella nerviosa intensidad de interés con que, en mi caso, las facultades de meditación, por no hablar en términos técnicos, se ocupaban y se hundían aún en la contemplación de los objetos más ordinarios del universo. Reflexionar largas, incansables horas con mi atención fija en algún trivial dibujo hecho en el margen o en la tipografía de un libro, estar absorto durante buena parte de un día de verano en una sombra extraña que cae oblicuamente sobre el tapiz o sobre la puerta, perder la noche entera velando la tranquila llama de una lámpara o los rescoldos de un fuego, soñar días enteros con el perfume de una flor, repetir monótonamente alguna palabra común hasta que el sonido, gracias a la continua repetición, deja de transmitir la menor idea de la mente. Perder todo el sentido de movimiento o de la existencia física por medio de la absoluta inmovilidad del cuerpo, mantenida larga y obstinadamente. Tales eran algunos de los caprichos más comunes y menos perniciosos inducidos por una condición de las facultades mentales, no única, por cierto, pero sí capaz de desafiar cualquier análisis o explicación. Sin embargo, no quiero ser malinterpretado. La acción excesiva, seria y morbosa, así excitada por objetos triviales, no debe confundirse en su naturaleza con esa tendencia a la meditación corriente en toda la humanidad, y a la que se entregan especialmente las personas de una imaginación ardiente. Tampoco era, como pudo suponerse al principio, una condición extrema de tal propensión, ni la exageración de una tendencia semejante, sino un estado primario y esencialmente distinto, diferente. En uno de estos casos, el soñador o el entusiasta, al interesarse por un objeto usualmente no trivial, pierde imperceptiblemente de vista este objeto en un bosque de deducciones y sugerencias que surgen de él, hasta que, al final de la ensoñación, muchas veces llena de deleite, encuentra que el incitamentum o causa primera de sus meditaciones desaparece enteramente y queda olvidado. En mi caso, el objeto primario era invariablemente frívolo, aunque adquiría por medio de mi visión perturbada una importancia refleja y real. Pocas deducciones o ninguna hallaba, y aquellas pocas volvían pertinazmente sobre el objeto original como centro. Las meditaciones nunca eran agradables, y al fin de la ensoñación, la causa primera, lejos de perderse de vista, había alcanzado ese interés sobrenaturalmente exagerado que constituía el aspecto predominante de la enfermedad.
En una palabra, las facultades de la mente ejercidas de forma especial eran en mi caso, como ya he dicho, las de la atención, mientras que en el caso del soñador son las de la especulación. Mis libros en esta época, si no servían realmente para aumentar el trastorno, compartían en su mayor parte, como se verá, en su naturaleza imaginativa e inconsecuente, las cualidades características del trastorno mismo. Recuerdo bien, entre otros, el tratado del noble italiano Coelius Secundus Curio de Amplitudine Veti Regni Dei, la gran obra de San Agustín, la ciudad de Dios, y de Tertuliano, de Carne Christi, en la que la frase paradójica mortus est Dei filius, credibili est qui in temptum est, et sepultus resurrexit, certum est qui impossibili est, ocupó todo mi tiempo durante muchas semanas de investigación laboriosa y estéril. Así se verá que, agitada en su equilibrio solo por cosas triviales, mi razón semejaba a aquel arrecife mencionado por Ptolomeo, Hefestión, que resistía impávido los ataques de la violencia humana y la furia más feroz de algunas aguas y los vientos, pero temblaba al solo toque de la flor llamada aspodelo. Y aunque para un pensador descuidado podría parecer un asunto fuera de toda duda que la alteración producida por su triste enfermedad en la condición moral de Berenice me hubiera sugerido muchos objetos para el ejercicio de esa meditación intensa y anormal cuya naturaleza me ha costado bastante explicar, no era este el caso en absoluto. En los intervalos lúcidos de mi mal, la calamidad de Berenice me causaba dolor, y conmovido hondamente por ese naufragio total de su bella y dulce vida, no dejaba yo de meditar con frecuencia amargamente sobre los medios portentosos por los que había llegado a producirse tan repentinamente esa extraña revolución, pero estas reflexiones no compartían la idiosincrasia de mi enfermedad, y eran como las que se hubieran presentado bajo circunstancias similares a los hombres comunes, conforme con su propio carácter. Mi desorden se recreaba en los cambios de menor importancia, pero más asombrosos, producidos en la constitución física de Berenice, en la extraña y pasmosa distorsión de su identidad personal. Durante los días más luminosos de su belleza sin paralelo, indudablemente nunca le habían amado. En la extraña anomalía de mi existencia, mis sentimientos nunca habían sido del corazón, y mis pasiones siempre eran de la mente. En las tempranas horas de la mañana gris, en las entrelazadas sombras del bosque al mediodía y en el silencio de mi biblioteca por la noche, ella había pasado veloz ante mis ojos, y yo la había visto no como a la Berenice viva y palpitante, sino como a la Berenice de un sueño. No como un ser de la tierra, sino como la abstracción de un ser semejante, no como algo para admirar, sino para analizar, no como un objeto de amor, sino como tema de la más abstrusa, aunque inconexa especulación. Y entonces me estremecía ante su presencia y palidecía cuando se acercaba. Sin embargo, aún lamentando amargamente su estado decaído y desolado, recordé que me había amado largo tiempo, y en un momento aciago le hablé de matrimonio. Y al fin la fecha de nuestras nupcias se acercaba cuando una tarde de invierno de aquel año, en uno de esos días intempestivamente cálidos, calmos y nebulosos, que son la nodriza de la hermosa Alción, me senté, creyendo que estaba solo en el apartamento interior de la biblioteca, pero al levantar los ojos vi a Berenice de pie ante mí. Fue mi imaginación excitada, la influencia de la atmósfera nebulosa, el crepúsculo incierto de la habitación o el gris ropaje que cubría su figura, lo que hicieron tan vacilante e indistinta. Yo no podría decirlo. Ella no pronunció palabra, y yo, por nada del mundo, habría podido proferir ni una sílaba. Un escalofrío helado recorrió mi cuerpo,
Un sentimiento de insufrible ansiedad me oprimió. Una curiosidad devoradora penetró en mi alma y hundiendo mi espada en la silla, permanecí por un momento sin aliento, inmóvil, con los ojos clavados en su persona. Ay, su delgadez era excesiva. Ni un solo vestigio del ser anterior asomaba una línea de aquel contorno. Mis ardientes miradas cayeron al fin sobre su rostro. La frente era alta, muy pálida y singularmente plácida. El cabello, antes de un negro azabache, caía parcialmente sobre la frente y sombreaba las sienes con innumerables rizos. De un vívido rubio, ahora, que por su carácter fantástico contrastaban, discordantes, con la melancolía infinita del rostro. Los ojos estaban sin vida y sin brillo, y aparentemente caían de pupilas involuntariamente. Aparté la vista de su mirada vidriosa para fijarla en los labios delgados. Se abrieron y en una sonrisa de significado peculiar, los dientes de la cambiada Berenice se revelaron lentamente a mi vista. ¡Ay, Dios! Ojalá no los hubiera visto nunca, o que al verlos hubiera muerto. El cerrar de una puerta me perturbó y mirando encontré que mi prima había salido de la habitación, pero de la desordenada habitación de mi mente. ¡Ay! No partió y no partiría el blanco y cadavérico espectro de los dientes. No hubo una mancha sobre su superficie, ni una sombra sobre su esmalte, ni una melladura en sus bordes, que en el breve periodo de su sonrisa no grabara su imagen en mi memoria. Yo los vi, ahora aún más claramente que los percibí entonces. Los dientes, estaban allí, aquí y allí, y en todas partes, visibles y palpables ante mí, largos, estrechos y excesivamente blancos, con los labios pálidos retorciéndose sobre ellos, como en el momento mismo en que comenzaron a distenderse. Entonces vino de lleno la furia de mi monomanía y pugné contra su influencia extraña e irresistible en los múltiples objetos del mundo externo. No tenía ningún pensamiento más que para los dientes. Los deseaba con un deseo frenético, las obras materias. Todos los diferentes intereses llegaron a ser absorbidos por su contemplación única. Ellos, solo ellos estaban presentes en mi mirada mental y ellos, en su individualidad única, llegaron a ser la esencia de mi vida intelectual. Los examiné bajo las luces. Los hice adoptar todas las actitudes, estudié sus características, medité sus peculiaridades, cavilé sobre su conformación, reflexioné sobre su alteración de la naturaleza, temblé atribuyéndoles en la imaginación un poder sensible y consciente y aún sin los labios una capacidad de expresión moral. De Mademoiselle Sally se ha dicho bien que tous espaces éteignaient de sentiment, y de Berenice yo creía con mayor seriedad que tous ses dents étaient des idées. Ese fue el pensamiento idiota que me destruyó. Ideas. Por eso yo los codiciaba tan locamente. Sentía que su posesión podría por sí sola devolverme la paz, devolviéndome la razón. Y la tarde se cerró sobre mí, y la oscuridad vino y se quedó un rato, y fue nuevamente de día, y las brumas de una segunda noche se espesaron a mi alrededor, y todavía yo estaba sentado, inmóvil en la habitación solitaria, y todavía estaba hundido en la meditación, y aún el fantasma de los dientes mantenía su predominio terrible, mientras con una viva y horrible claridad flotaba entre las sombras y luces cambiantes de la estancia. Al fin irrumpió en mis sueños un grito de horror y consternación, y entonces, después de un rato, se alzó el sonido de voces preocupadas, mezclando con sonidos gemidos de dolor, de pena. Me levanté de la silla y, abriendo de par en par las puertas de la biblioteca, encontré afuera una doncella deshecha en llanto, quien me dijo que Berenice ya no existía.
Había tenido un ataque de epilepsia temprano en la mañana y ahora al caer la noche la tumba estaba lista para su inquilina y todos los preparativos para el entierro estaban completos. Me encontré de nuevo sentado en la biblioteca, otra vez solo. Parecía que hubiera despertado de un sueño confuso y excitante. Supe que era medianoche y fui bien consciente de que, desde la puesta de sol, Berenice había sido enterrada. Pero de aquel melancólico periodo intermedio no he conservado un conocimiento real, o por lo menos definitivo. Sin embargo, su recuerdo está repleto de horror. Horror, más horror, por lo vago. Y terror más terrible por su ambigüedad. Era aquella una página espantosa en el registro de mi existencia, opaca y horrenda, escrita, toda con recuerdos ininteligibles. Me afané en descifrarlos, pero en vano. Mientras tanto, como el espíritu de un sonido lejano, un agudo y penetrante grito de mujer parecía retumbar en mis oídos. Yo había hecho algo. ¿Qué era? Me pregunté a mí mismo en voz alta, y los ecos de la cámara me contestaron: ¿qué era? Sobre la mesa a mi lado ardía una lámpara y cerca estaba una caja pequeña. No tenía ningún rasgo notable. Yo la había visto frecuentemente antes. Era propiedad del médico de la familia. Pero, ¿cómo es que había llegado hasta aquí, hasta mi mesa? ¿Y por qué temblé al mirarla? Estas cosas no tenían explicación alguna, y al final mis ojos cayeron sobre las páginas abiertas de un libro y sobre una frase subrayada. Eran las singulares pero sencillas palabras del poeta Ebn Zayat: Disevan mini sodales, si sepulcrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatis. Porque al leerlas mis cabellos se erizaron y la sangre se heló en mis venas. Dieron entonces un ligero golpe a la puerta de la biblioteca y, pálido como el inquilino de una tumba, un criado entró de puntillas. Sus ojos estaban llenos de terror y se dirigió a mí con voz trémula, ronca y ahogada. ¿Qué fue lo que dijo? Escuché algunas frases entrecortadas. Habló de un grito salvaje que había perturbado el silencio de la noche, de la reunión junto al hogar, de la búsqueda del origen del sonido, y entonces el tono de su voz cobró un matiz espeluznante y claro, cuando me habló en un susurro de una tumba violada, un cuerpo desfigurado y sin mortaja, todavía respirando, todavía latiendo, todavía vivo. Luego señaló mis ropas, estaban llenas de lodo y sangre coagulada. Yo no dije nada. Me tomó suavemente de la mano. Tenía marcas de uñas humanas. Llamó mi atención sobre un objeto apoyado contra la pared. Lo miré durante algunos minutos y era una pala. Con un alarido me abalancé sobre la mesa y así la caja, pero no tuve fuerza para abrirla. En mi temor se deslizó de las manos y cayó pesadamente, reventando en pedazos, y entre ellos rodaron algunos instrumentos de cirugía dental, mezclados con 32 objetos pequeños blancos, marfileños, que se esparcieron por el suelo.